Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Mis hermanos, en este fin de semana es nuestro deseo regocijarnos a través de la exposición de la palabra, a través de exposiciones históricas de la justificación, a través de los cantos, a través del convivio, a través de la oración que tendremos en las mañanas. Es nuestro deseo que nos regocijemos en este gran don que Dios nos ha dado, que nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha hecho vestir ropas preciosas, las ropas de su mismo Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿cómo no hemos de regocijarnos? Pidamos a Dios que estas conferencias sean para consolar nuestros corazones y para movernos a una vida de más y más gratitud al Señor. Así que iniciemos esta primera conferencia con oración, pidiendo al Señor que nos bendiga y sea de edificación para todos nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque has traído con bien a todos nuestros hermanos, porque podemos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en este tema. Señor, que hoy nos maravillemos, que ni siquiera estaríamos tratando este tema si no fuera por tu amor, si no fuera por tu compasión, si no fuera porque tú quisiste dar a tu Hijo por nuestros pecados. Tan solo el hecho de estar aquí congregados para tratar esto nos da gratitud en el corazón. Así que, Señor, bendice tu palabra y bendice cada exposición en el corazón para que hoy estemos más agradecidos de la gran salvación del Salvador. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Mis hermanos, en las 3 participaciones que voy a tener en estas conferencias, las otras 8, gracias a Dios, las dará el hermano Waldron. En estas 3 participaciones que voy a tener, me gustaría tratar un problema histórico, si se quiere ver así, un problema histórico. Y es que a veces se ha presentado la doctrina de la justificación como una invención de los protestantes. Bueno, a través de mis 3 participaciones, voy a intentar construir un argumento para demostrar que la doctrina de la sola fe no es una creación ex nihilo. La doctrina de la sola fe no es una creación ex nihilo, o sea, de la nada, sino que es la consecuencia del desarrollo de la doctrina de la iglesia de 1500 años. Eso es lo que intentaré hacer en estas 3 sesiones. Hoy, y en esta lección en particular, respondo a la pregunta de esta manera: ¿es la doctrina de la justificación por la sola fe una invención de la Reforma? Mi respuesta es, en esta sesión, no. En la siguiente sesión, no. Y en la tercera sesión,
no. Así que los que estén cansados del viaje ya se pueden dormir, ya saben la respuesta. Nada más no ronquen tan fuerte que me van a distraer. Pero en cada una de las sesiones intentaré responder un no desde diferentes ángulos. En esta lección en particular, hermanos, yo sé que están cansados del viaje, todos estamos cansados del viaje, todos estamos además con el ímpetu de ver a algunos hermanos que estábamos platicando, pero yo les pido que en estos 50 minutos, máximo una hora que nos vamos a tomar, presten toda atención, ya que esta lección va a poner el fundamento para mis otras dos lecciones, de manera que si esta se pierde, costará las otras dos. Y yo les quiero decir que tiene cierto pequeño grado de complejidad el argumento, porque tratar la doctrina seriamente trae complejidad, al menos desde el ángulo histórico. No podemos ser simplistas, porque cuando se es simplista en la cuestión histórica teológica, hay errores. Así que esfuércense conmigo. Yo me esforcé todo lo que pude por hacer esto lo más digerible posible, pero ahora ustedes esfuércense conmigo para poder seguir el argumento aquí. Bueno, mi tesis o mi propuesta esta noche es la siguiente. Hermanos, contrario a lo que algunos historiadores, contrario a lo que algunos apologistas y contrario a los que algunos propagandistas, porque algunos no son ni historiadores ni apologetas serios, sino propagandistas. Contrario a lo que han dicho, que la doctrina de la justificación fue una invención de la Reforma, en esta lección intentaré demostrar que la doctrina de la justificación por la sola fe fue el resultado necesario del desarrollo de la tradición cristiana. Vean esto. La doctrina de la sola fe fue el resultado necesario del desarrollo de la tradición cristiana. Ok, desmenucemos esto, desmenucémoslo. He dicho que algunos historiadores, apologistas y propagandistas dicen que la doctrina de la justificación por la sola fe es una innovación. Creo que hay un despertador por aquí o algo que suena. Por ejemplo, déjenme citar no a un apologista ni a un propagandista, sino a un historiador muy serio llamado Alister McGrath. Alister McGrath. Él dice lo siguiente respecto a la doctrina de la justificación. Dice, el entendimiento reformado sobre la naturaleza de la justificación debe ser considerado, dice Alister McGrath, como un genuino tópico teológico nuevo. Alister McGrath no es uno que está en contra de la Reforma protestante. De hecho, según entiendo, él se considera a sí mismo un protestante. Y es un historiador sumamente reconocido. Es uno de los que ha hecho un trabajo más serio respecto a la historia de la Reforma. Y particularmente tiene un libro llamado Justitia Dei, que habla de la justicia de Dios a través de toda la historia. Pero él dice que después de su investigación, él puede decir que la doctrina reformada de la justificación por la sola fe fue un tema nuevo, fue un tópico nuevo, no existió antes. O sea, prácticamente nadie antes de la Reforma protestante creyó como los reformadores.
Mi argumento es, y tomando del estudio de otros grandes historiadores para esto, que no obstante el gran estudio y la gran erudición de Alister McGrath, aquí se equivoca. Esto es, contrario a lo que él dice, que la doctrina de la justificación por la sola fe fue una doctrina nueva, yo quiero demostrarles y que ustedes lo vean, que la doctrina de la justificación por la sola fe no fue un tópico nuevo. Más bien fue el resultado de un desarrollo teológico que tomó 1500 años. Ahora, con el fin de ser lo más preciso posible y que nadie me malentienda, déjenme ser más específico en lo que quiero decir. No estoy diciendo que antes de la Reforma Protestante hubo teólogos que confesaron la doctrina de la justificación por la sola fe exactamente igual que los reformadores. No estoy diciendo eso. Mi argumento es más bien que en la tradición de la iglesia, desde los padres apostólicos hasta los medievales finales, la tradición de la iglesia, lo que la iglesia enseñó, propició la enseñanza de la doctrina de la justificación por la sola fe. O sea, que por 1500 años, por medio de ciertas doctrinas, por medio de ciertos énfasis, por medio de ciertos desarrollos, por medio de ciertas prácticas piadosas, por medio de ciertas confesiones, por medio de ciertas especificaciones teológicas, por medio de ciertos matices doctrinales, por medio de ciertos conceptos teológicos, se permitió o se propició que la doctrina de la justificación por la sola fe naciera o brotara con más claridad. Déjenme poner un ejemplo para intentar aclarar lo que estoy diciendo. Hermanos, todos estamos de acuerdo que, o la mayoría de los historiadores están de acuerdo, los historiadores serios, que antes del año 325, o si se quiere con más precisión, antes del año 385, la doctrina de la Trinidad no fue confesada en la iglesia con la misma precisión que en el 325. ¿Por qué digo el 325? ¿Qué pasó en el año 325 después de Cristo? Se elaboró lo que se llama el Concilio de Nicea, que muchos de ustedes conocen, donde dice: creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y después dice: creo en su Hijo unigénito, engendrado desde todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, hermanos, antes del 325, la doctrina de la Trinidad no se confesaba con tanta precisión como en el 325. Es más, déjenme decirlo así. El Concilio de Nicea 325 termina con: creo en el Espíritu Santo. Fue hasta el 385 en donde se añade: y creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, y en donde se aclara la doctrina del Espíritu Santo. Podemos decir que fue hasta el 325 y 385, y lo mismo podríamos hacer con la doctrina de la cristología, que fue hasta esos tiempos en donde los concilios se hicieron, en donde la formulación teológica, donde la iglesia confesó con más precisión la doctrina de la Trinidad. Pero vean esto, hermanos. Pero esto no quiere decir que antes, aunque no con las mismas palabras, pero sí en esencia, teólogos como Justino, como Orígenes, como Tertuliano, como Clemente, entre otros, creyeron en la misma doctrina de la Trinidad, aunque no con la misma exactitud y las mismas palabras,
porque nosotros creemos en algo que se llama el progreso del dogma y no tenemos problema para argumentar eso. Es más, podemos decir con más precisión que a veces lo que dicen los padres antes de Nicea, antes del 325, a veces uno y otro se contradice. Uno ve y dice, oye, están argumentando lo mismo, pero se están peleando. Esto lo identificó Atanasio, por ejemplo, y Basilio dijo, oigan, se están peleando por los diferentes términos, pero la misma doctrina. A veces incluso entre sus mismos, no solo que había debate entre un teólogo y otro, aunque estaban argumentando lo mismo, sino que un autor escribía cosas que parecían contradictorias. No obstante, nosotros cuando los leemos con caridad, los leemos con un espíritu entendedor porque sabemos que no se había dado la controversia de Nicea, no se había dado la necesidad todavía de Constantinopla para hacer el credo y por lo tanto afirmamos que aunque creían en esencia la misma doctrina que nosotros, todavía era necesario el debate y la controversia para que esto se especificara. Pero, vean esto, pero nosotros creemos, hermanos, pero como muchos historiadores han dicho correctamente, vean esto, hermanos, su atención en esto. Nicea tuvo la precisión que tuvo porque tomó de todas las pepitas de oro que dejaron los padres de la iglesia antes de ellos para formular la preciosa doctrina de la Trinidad. Mis hermanos, mi argumento es de una forma semejante que la doctrina de la sola fe no fue una creación de la nada, sino que los reformadores tomaron de la Escritura y se apoyaron en la tradición de la iglesia de 1500 años para formular la doctrina de la justificación por la sola fe. Vean, así como no estoy diciendo que antes de Nicea alguien podía confesar la doctrina de la Trinidad con la misma precisión, así también no estoy diciendo que antes de la Reforma se podía confesar la doctrina de la justificación por la sola fe con toda claridad, con todos los matices, pero sí argumento, y quiero mostrárselos, sí argumento que tenemos evidencia para decir, pero las pepitas de oro ya estaban, de manera que cuando la controversia fue necesaria, los reformadores pudieron ir no solo a la Escritura, sino pudieron ir también a la historia, a la tradición, para poder sostener su argumento. Y mis hermanos, yo he decidido tomar mis 3 participaciones en un formato más histórico-teológico, porque el doctor Waldron, en sus 8 exposiciones, tomará un formato expositivo. Así que creo que así podrán tener en estas conferencias ambas cosas: expositivo teológico con el doctor Waldron e histórico teológico en estas 3 sencillas exposiciones. Ok, habiendo aclarado mi tesis, mi argumento, y habiéndolo especificado para que se entienda correctamente lo que estoy argumentando, déjenme ahora demostrar lo que estoy diciendo en esta primera sesión. Quiero demostrarles dónde estaban las pepitas de oro en la tradición de la iglesia. Y lo haré a través de los siguientes pasos. En primer lugar, veamos que antes de la Reforma Protestante, el lenguaje de la gracia gobernó gran parte de la iglesia, lo cual propició la doctrina de la justificación por la sola fe. Porque si no hay una base de todo por gracia, no puede haber un todo por la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, fueron realmente Pelagio y después teólogos como Guillermo de Ockham y después teólogos como Gabriel Biel y sus seguidores que se apartaron de la tradición de la gracia, pero en general
antes de la Reforma, podemos decir que la iglesia proclamó la gracia de Dios y como ejemplo, una sola cita. ¿Por qué una sola cita en este aspecto, hermanos? Porque no hay persona, no importa de qué tradición de la iglesia sea, no hay persona que niegue que la iglesia, desde los padres hasta los medievales, estuvo gobernada por el concepto de la gracia. Así que no voy a gastar tanto tiempo en esto. Escuchen lo que dice, por ejemplo, Agustín de Hipona. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos. Vean, no lo hizo porque nosotros fuéramos a ser santos y sin mancha por nuestra propia voluntad, sino que nos eligió y nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha. Además, lo hizo según el puro afecto de su voluntad, para que nadie se gloríe en su propia voluntad, sino en la voluntad de Dios para consigo mismo. Y hermanos, las citas podrían ser multiplicadas. Así que pasemos de la evidencia de que hubo un lenguaje de la gracia a tratar particularmente con el lenguaje de la justificación antes de la Reforma. Vean esto. Ya tratamos lenguaje de la gracia y en eso no me debo tardar tanto, porque eso es evidente y no hay personas que conozcan la historia que contradigan eso. Mi segundo punto es esto: lenguaje de justificación antes de la Reforma protestante. Esto es más difícil. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque muchos dirán que antes de la Reforma no hubo un concepto de justificación por sola fide, por sola fe. Y es que hasta ahorita donde vamos, con demostrar que hubo gracia, no es lo mismo demostrar que hubo doctrina de justificación por sola fe. Si hacemos ese paso, es un paso al vacío, como el que se me acerca aquí si no me cuido. Es un paso al vacío. Es un razonamiento, es un silogismo hueco. No podemos decir, bueno, la doctrina de la iglesia antes de la Reforma estaba gobernada por la gracia, por lo tanto creían en la justificación. No hagamos eso. Seamos serios en nuestro trabajo histórico. Y más bien veamos si hay lenguaje, si además de haber lenguaje de gracia, hay también lenguaje de justificación. Ahora, hay una forma de hacer esto que le llamo la forma simplista que no haremos. ¿Cuál es la forma simplista? Miren, papistas y protestantes muchas veces por defender su postura han caído o hemos caído, pues este error también a veces nos pega a nosotros, o en ese error también caemos nosotros, y quizá yo he cometido ese error en el pasado y espero que esto traiga precisión de ahora en adelante. Y caemos en el error de presentar la tradición de la iglesia como si estuviera esta a favor de algún punto particular que queremos enfatizar. Por ejemplo, ahí va el papista que quiere enfatizar la importancia del libre albedrío. ¿Y qué hace? Se va a los padres de la iglesia, se va a los medievales y junta un montón de autores que dicen libre albedrío. Y ya han hecho su gran trabajo histórico. No se dieron a la tarea de indagar si los autores hablan otro lenguaje además del libre albedrío. No se dieron a la tarea de investigar si el concepto de libre albedrío es el mismo que ellos tienen ahora. No se dieron a la tarea de investigar si hubo otros que se les opuso. Simplemente juntaron un montón de citas de los padres y ahora vienen y las avientan y ya han ganado el argumento. Ese es un argumento simplista, pobre, mediocre. Ahora, los protestantes también caemos en el mismo error. Queremos demostrar que la tradición estaba con nosotros en cualquier punto de doctrina, ya sea la gracia, ya sea la predestinación, ya sea la justicia imputada de Cristo, y vamos y juntamos un montón de citas del Antiguo Testamento, de la iglesia, de los padres y medievales, y decimos, aquí está. Y tampoco hicimos un trabajo serio
en el contexto histórico, en el lenguaje, en analizar las palabras, en ver los debates. Simplemente pensamos que quieren decir exactamente lo mismo que nosotros. Caemos también en el mismo error. Así que hoy sería un error de mi parte intentar demostrarles que la doctrina de la justificación no es nueva, sino que ha sido preservada o argumentada por la iglesia, juntando un montón de textos que hablan de la justificación y dárselos sin haber investigado el contexto histórico, sin haber hecho un verdadero análisis. Mis hermanos, eso sería un grave error. ¿Qué es lo más honesto que podemos hacer? Histórica y teológicamente hablando, es analizar toda la evidencia para traer una postura equilibrada. Y mi argumento es que haciendo esa revisión histórica, cuidadosa y equilibrada, hermanos, yo les puedo decir, la Reforma solo proclamó lo que los padres y los medievales de forma obscura y sin toda la precisión confesaron desde el pasado. Veamos esto en un hombre y después citaré algunos otros teólogos, pero enfocándonos en uno. Veamos esto en Agustín de Hipona. He elegido a Agustín de Hipona por las siguientes razones. En primer lugar, vean, Agustín está en el siglo V, ¿sí? En el siglo V. Entonces, Agustín recibe la tradición del siglo I, II, III y IV. Lo reconocen como el que sintetiza, el que guarda la doctrina de la iglesia. Ahora, lo importante de Agustín, en segundo lugar, no es solo que guarda la tradición que se le había dado o que la sintetiza mejor, sino que toda la tradición medieval, ¿quién creen que va a ser el teólogo que van a citar por excelencia? Agustín. Así que cuando vamos a Agustín, en un sentido estamos analizando antes y después de Agustín. En tercer lugar, la razón por la que elijo a Agustín es porque es un fuerte promotor de la tradición de la gracia. Así que en él están semillas de la gracia suficientemente fuertes como para ver otros argumentos. Ahora, en cuarto lugar, elijo a Agustín porque es difícil para nosotros los protestantes cuando hablamos de Agustín respecto al tema de la justificación. ¿Por qué? Hermanos, Agustín tiene un lenguaje de la justificación, el cual a nosotros a primera instancia nos hace sentirnos incómodos. Así que no vayamos con aquello que parece más sencillo. Por ejemplo, Crisóstomo, ustedes pueden revisar al padre de la iglesia Crisóstomo, habla de la justificación y a veces uno dice, oye, ese era un protestante antes de la protesta, ¿sí? Pero vayamos a uno más complejo, Agustín. Y es que en Agustín, la doctrina de la justificación, hermanos, en mucho de su lenguaje, no se ve la justificación como nosotros la entendemos. ¿Cómo la entendemos nosotros? Bueno, vamos a ver cómo la entendemos nosotros. Nosotros creemos que la doctrina de la justificación es aquella declaración. Dios nos declara justos, aunque no somos justos internamente, aunque nuestra alma no es justa, Dios nos declara por los méritos de Cristo justos. Eso es lo que nosotros entendemos por justificación. Agustín, en gran parte de su lenguaje, justificación se entiende más bien como el proceso en el que uno es hecho cada vez más santo, o sea, más justo, y entonces yo no es que soy justificado, sino que estoy siendo justificado. Dice un autor llamado Nick Needham, él dice, de hecho se puede encontrar este sentido de la justificación moralmente transformadora, lo que he dicho, y del don de la justicia de Dios, casi de manera aleatoria en los
textos de Agustín. Vean esto. Por eso no elegimos a Agustín, porque nos cuesta trabajo. Dice Nick Tam, cuando leemos a Agustín, no tardamos en toparnos fácilmente, rápidamente, con textos que dicen como tú estás siendo santificado o justificado. No ya fuiste, sino estás siendo, y tu vida aquí en la tierra se trata de ser cada día más justificado. Hermanos, nosotros creemos que eso pasó una vez y para siempre cuando creímos en Cristo y Él nos declaró. Vean solo algunos pocos comentarios de Agustín. Vean esto. Los que consideran este asunto de forma clara, dice Agustín en el Enchiridión, los que consideran este asunto de forma clara y honesta pueden percibir aquí una manifestación evidente del poder de la libre gracia de Dios y se dan cuenta de que son justificados de sus pecados, vean, por la misma gracia que hizo que la naturaleza humana de Jesús estuviera libre de la posibilidad del pecado. O sea, dice que son justificados de sus pecados con una gracia continua. Otro texto, cuando dice en su tratado sobre el espíritu y la letra, no es porque sean rectos de corazón, sino para que lleguen a hacerlo. O sea, no eres justo, sino que llegas a ser justo durante tu vida a través de tu esfuerzo, con la gracia de Dios, obviamente. Por lo que se les concede su justicia, por la que justifica a los impíos. Es claro entonces que Agustín creía en una justificación progresiva. Así interpreta la palabra justificación. Ahora, hermanos, y estos textos son abundantes, muy abundantes. Ahora, ¿es todo? ¿Es solo que Agustín tiene textos que parecen decirnos que la justificación no es una declaración que Dios hace al principio cuando creemos, sino más bien es el proceso por el cual Dios nos está haciendo justos y hasta que lleguemos hasta el final, Él entonces depende de cuánto fuimos santificados o justificados, va a decir, ¿eres justificado? ¿Es solo eso? No hay nada más que decir. Los papistas dirían que no, ya no hay nada que decir. Y estarían muy alegres de escuchar lo que hemos dicho hasta ahora. Pero la historia seria dice otra cosa. Y es más complejo que traer estas meras citas aquí. Un análisis detallado y serio no se deja guiar por la pura definición de la palabra. O sea, podemos preguntar, ¿pudo Agustín, vean esto hermanos, quédense con esto, ¿pudo Agustín hablar de una justificación por la sola fe a pesar de definir la palabra justificación de manera progresiva? Mi argumento es, sí. A pesar de que Agustín y la edad y lo que le siguió a Agustín definieron la palabra justificación de una forma progresiva y creo que en gran manera por su dependencia al latín, a la Vulgata, entonces su definición de justificación fue siempre en un concepto progresivo. Pero dentro de los escritos de Agustín, de los padres y de los medievales, vemos también un concepto de justificación o de un aspecto forense, un aspecto declarativo. Déjenme demostrarlo. Por ejemplo, Agustín habla de perdón de pecados, hecho en un momento. Vean, y ciertamente dice de la Trinidad, y ciertamente es conforme a la justicia que nosotros, a quienes el diablo tenía por deudores, seamos dejados libres por creer en aquel a quien el diablo dio muerte a pesar de que no tenía deuda alguna. De este modo se dice que somos justificados en la sangre de Cristo. De esta forma, su sangre inocente fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero aquí está la verdadera razón por la cual es mediante la sangre de Cristo que somos justificados.
cuando somos rescatados del poder del diablo mediante el perdón de los pecados. Para Agustín, el creyente experimenta una liberación del poder del diablo en el momento en que el pecador cree en la sangre de Cristo y es perdonado de sus pecados. O sea, en un lenguaje definitivo, no estará siendo perdonado, sino lo es. Por ejemplo, otro texto, cuando habla de los méritos y el perdón de los pecados, dice, todos somos justificados en Cristo, recibiendo de Él perdón, no solo por el pecado original, sino también por todos los demás pecados que nosotros mismos hemos añadido. Interesante. Si recompilamos afirmaciones de este tipo de los escritos de Agustín de Hipona, llegaríamos a una concepción de la justificación no en términos transformadores solamente, sino como un acto de la voluntad divina. Por otra parte, dice Agustín, las escrituras usan la frase serán justificados para referirse a que serán tenidos por justos. Tal como dice el Evangelio acerca del hombre en particular, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Es decir, dice Agustín, quería ser considerado y tenido por justo. Del mismo modo debemos entender que las palabras Dios santifica a sus santos significan una cosa, o sea, eso. Y él contrasta. Pero las palabras santificado sea tu nombre significa algo muy diferente. En la primera frase entendemos que la palabra significa que Dios convierte en santas a las personas que antes no lo eran, de una forma definitiva. Agustín es tan explícito en esto como para argumentar por la imputación. Vean esto. En su exposición de los Salmos dice, para que creyendo en aquel que justifica al alma impía, su fe sea contada por justicia. En su misma exposición de los Salmos dice, me parece que hay una fe implícita que precede a las obras, pues el impío es justificado por la fe sin los méritos de las buenas obras, tal como lo decía el apóstol, mas el que no obra, sino el que cree, aquel que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, para que posteriormente la fe misma comience a obrar por el amor. Vean esto, qué lenguaje. Agustín incluso habla de vestidos de justicia. Por ejemplo, en su Espíritu y la Letra dice, la justicia de Dios no es aquella por la que Él mismo es justo, sino aquella por la que viste a una persona cuando justifica a los impíos. Agustín también era capaz de describir la justicia del creyente como algo que no reside en él mismo, sino en Cristo, prefigurando tal vez la justicia fuera de nosotros, o sea, extra nos, fuera de nosotros, que viene de Cristo. Hermanos, esta es la imagen completa de Agustín. Ahora, tiempo me faltaría para continuar la exposición de los padres y de los medievales. O sea, hermanos, en los demás padres que le precedieron y en los demás medievales que le siguieron, siempre encontramos estos dos lenguajes. Un lenguaje de justificación como transformación y un lenguaje de salvación como declaración de perdón de pecados definitiva, o como una declaración de justicia forense. Este es el lenguaje que persiste. Este es el lenguaje que continúa. Por ejemplo, vean, aquí traje varias citas, pero me las estoy saltando por causa del tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden revisar en Anselmo la segunda oración, o pueden ver este catecismo. Vean esto. ¿Reconoces que has vivido una vida pecaminosa de modo que el castigo eterno es lo que mereces? Respuesta: lo reconozco. ¿Te arrepientes de tu vida pecaminosa? Me arrepiento. Si tuvieras tiempo, ¿estarías dispuesto a cambiar tu vida para bien? Sí, estaría dispuesto. Pueden ver ahí la importancia del
la justificación como progreso o la salvación como progreso. Pero vean esto. ¿Crees que el Señor Jesucristo murió por ti? Lo creo. ¿Estás agradecido con Él? Lo estoy. ¿Crees que solo por su muerte puede salvarte? Lo creo. Entonces ven mientras tengas vida. Confía plenamente en su muerte. No confíes en nada más. Fíate eternamente de su muerte. Cúbrete totalmente de su muerte. Envuélvete completamente en ella. Di al Señor, tu Dios. Si el Señor tu Dios quiere juzgarte, di: Señor, entre tu juicio y mi persona pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna otra manera puedo tratar contigo. Si Dios dijera que eres pecador, entonces di: oh Señor, entre mis pecados y tú interpongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si dijera que eres merecedor de la condenación, entonces di: oh Señor, entre mis malos méritos y tú interpongo la muerte de mi Señor Jesucristo. Presento sus buenos méritos que debo tener, aunque no los tengo. Si dijere que está enojado contra ti, di: oh Señor, entre tu enojo y mi persona pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hayas dicho todo esto, di otra vez: oh Señor, pongo entre tú y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante lenguaje de un fiel seguidor de Agustín de Hipona, Anselmo de Catemburi. Y lo mismo con Bernardo Claraval. Ningún ser humano será justificado ante Dios por las obras de la ley. Conscientes de nuestra imperfección debemos clamar al cielo y Dios nos mostrará su misericordia. Sabremos entonces en el día último que Dios nos ha salvado, no con base en buenas obras hechas por nosotros mismos, sino con la base de su propia misericordia. Y podríamos multiplicar las citas no solo de Claraval, sino de Clemente de Roma, de Alejandría, de Ireneo, de Orígenes. Por ejemplo, cuando dice: en los evangelios no se registra nada sobre sus buenas obras, pero solo por causa de esta fe Jesús le dijo: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Por la fe este ladrón fue justificado sin obras de la ley, pues el Señor no le exigió además que realizara primero obras, ni esperó a que realizara alguna obra cuando hubo creído. Por su sola confesión Jesús estaba a punto de iniciar el viaje al paraíso. Recibió al ladrón como compañero de viaje, justificado consigo mismo. Podríamos citar a Policarpo, a Tertuliano, a Cipriano, a Victorinos, a Crisóstomo, a Ambrosadier, cuando dice: en efecto, Abraham tiene gloria ante Dios, pero esto solo se debe a la fe por la que fue justificado, ya que nadie es justificado por las obras de la ley de una manera que le otorgue gloria ante Dios. Pablo reveló que Abraham tuvo gloria ante Dios no porque se circuncidó ni porque se abstuvo del mal, sino porque creyó en Dios. Y podríamos seguir con Lombardo o el Aquinate, entre otros. Conclusión. A la luz de esto, de esta evidencia, podemos decir que aunque la doctrina de la justificación por la sola fe no fue enseñada exactamente como ocurrió en la Reforma Protestante con sus mismos matices y especificaciones, sí fue el desarrollo que recogió las pepitas de oro que dejó la iglesia por más de 1500 años. Esto quiere decir que contra quienes protestó Roma no fue contra la tradición de la iglesia de 1500 años, en la cual, aunque con cierta confusión, el lenguaje de la doctrina estaba allí, sino que protestó contra quienes se apartaron de esa fe. La vía moderna de William de Ockham y Gabriel Biel, que renació en Trento nuevamente. Y por lo tanto, la tensión existe. Claro que hay una tensión, reconozcámosla. Hay lenguaje de justificación transformacional, sí lo hay. Pero hay un lenguaje también de justificación por fe sola, de perdón por fe sola, de salvación por solo la gracia de Dios. El debate no se resuelve por amontonar citas de una parte
sino presentar una respuesta atractiva, una síntesis atractiva de quiénes fueron los que hicieron más sentido a estos dos énfasis que se guardó en la iglesia de los padres, en Agustín y en toda la era medieval. ¿Quién hizo más sentido a la tradición? Hermanos, Trento va a decir, nosotros, Trento, el Concilio de Trento. Ellos van a decir, nosotros. Los protestantes vamos a decir, nosotros. Esto no se resuelve acumulando citas, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esto? Revisando la historia y viendo cuál síntesis fue la más fiel a la tradición. Y yo espero mostrar en las próximas 2 lecciones que fue la Reforma la que trajo la mejor síntesis, de manera que la que se apartó de la iglesia verdadera no fue la Reforma protestante, sino el papismo contaminado. No por nada, hermanos, Calvino le escribe a un cardenal Jacobo Sadoleto diciendo, ¿nos estás diciendo que nosotros nos separamos? No, espera tantito tu argumento. Los sectarios son ustedes. Los que se apartaron de la tradición son ustedes. Revisemos los padres, Jacobo Sadoleto. Revisemos los padres, revisemos los medievales. Hagamos sentido de sus palabras y veamos del lado de quién están. Y decía Calvino, y la balanza pesará a nuestro favor. Hagámoslo. Es mi argumento que la Reforma es la heredera de la verdad en este tema de la salvación. O sea, que es esta quien supo cómo sintetizar y argumentar por estas dos verdades. Pues no solo mantuvo esta doctrina de la justificación, sino que también habló del lugar de las buenas obras en la vida de cristiano, manteniendo así un balance apropiado. De manera que, así como el debate y la controversia en Nicea, Constantinopla, Calcedonia, etcétera, fueron el instrumento para aclarar la doctrina que la iglesia había creído, aunque sin precisión, así también la Reforma sirvió para presentar de forma más clara lo que la iglesia había creído respecto a la salvación a través de los años. Esto permitió exponer con toda claridad la verdad de Dios, elegir los términos apropiados y citar cada término en su lugar. Por ejemplo, justificación y santificación. Concluyamos con esto. ¿Por qué es importante esta lección? Y si alguien se despertó apenas, tendrá que ver la grabación. Primero, porque los reformadores insistieron que esta doctrina no era una novedad, sino que ellos estaban siendo fieles a la tradición. Y es sano que como iglesias protestantes reformadas entendamos bien nuestra doctrina y tradición, eliminando así los mitos que están alrededor de la Reforma. Segundo, para el consuelo de nuestras almas. Sería raro y nos podría generar dudas que esta doctrina tan importante, la cual se dice que es la piedra del ángulo sobre la cual cae o se mantiene una iglesia, sería muy raro que haya nacido o aparecido en el año 1500. Hermanos, he escuchado protestantes que se han ido al catolicismo porque una cosa les llamó la atención, que la Iglesia Católica tiene una gran tradición de qué aferrarse. Hermanos, en este tiempo el Señor me ha permitido, por mi ministerio y las enseñanzas que particularmente he tenido que dar, me ha permitido enfocar mi ministerio en estudiar bastante de la historia de la Iglesia. Y yo les digo algo, la verdadera tradición de la iglesia la posee la Reforma protestante. No hay a ningún lado al que irnos. Mientras más conocemos la Reforma protestante, mientras más conocemos la historia de los padres, de los medievales, más protestantes podemos ser. Tercero, nos da herramientas para poder responder a los que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Si un papista me quisiera debatir, entiéndase esto, no lo puede hacer por acumular citas de los padres que hablaron de la justificación de manera transformacional,
sino que su argumento tendría que ser una síntesis atractiva de por qué su tradición lo resumió mejor, lo cual es imposible hacer para los tridentinos. Tridentinos, voy a usar ese lenguaje constantemente, me refiero a los teólogos y las conclusiones del Concilio de Trento. Mis hermanos, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la doctrina de la salvación, que es lo que mantiene a la iglesia del principio a fin, jamás se perdió. Cristo resucitó y ha guardado a su iglesia. Y la guardó y la seguirá guardando. Y ahora es nuestro deber guardar esta doctrina para las siguientes generaciones, pues la iglesia es la columna y baluarte de la verdad.